Hola, hola chicos. Hoy nos encontramos en nuestro nuevo episodio del podcast que tratará la existencia absurda y el mito de Sísifo. Y para ello hemos invitado a un autor olvidado y que actualmente vive en Los Ángeles. Él es BoJack Horseman. Es un olvidado actor que supo vivir sus días de gloria gracias a una comedia televisiva y que se enfrenta a las más duras crisis existenciales y adicciones mientras intenta volver a las grandes ligas. Y realmente nos hablará de una duda e incertidumbre que todo ser humano en algún momento se pregunta. Con ustedes presentamos a BoJack Horseman. Cuéntanos, ¿cuál es esa duda de la vida? Antes que nada, muchas gracias Daya y Dome por invitarme a este programa. Y pues la razón por la que estoy aquí, como tú dijiste, es porque tengo una duda que no me deja avanzar y es, ¿la vida tiene realmente algún sentido? De verdad, espero que me ayuden a contestar esta pregunta. Claro, oye, te cuento que no eres la primera persona que en algún momento de su vida se ha hecho esta pregunta, si de verdad lo que estamos haciendo tiene algún sentido o si es que se dirige hacia algún lado. Pero primero, antes de tratar de responderla, vamos a ver un poco de la historia sobre cómo se creó esta filosofía. Entonces, hablando de la filosofía de lo absurdo, esta corriente se creó a mediados del siglo XX. Justo fue una época en donde se estaba dando la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces había mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha guerra entre las personas de Occidente principalmente, en donde ellos sentían que no había esperanza. Salían de sus casas y veían que había bombas, muertes, sangre. Entonces esto les estaba haciendo dar esta idea de que no tenían como que esperanzas o no sabían qué estaba pasando en ese momento en sus vidas. Entonces, por estos motivos fue que hubo una corriente que se creó dedicada a pensar sobre qué de verdad está pasando con nuestras vidas y si de verdad tiene sentido. Entonces, esa era la pregunta que se creó esta filosofía de lo absurdo. Entonces, esto es más o menos lo que quieren decir es que el ser humano se encuentra en una búsqueda permanente por encontrar el sentido a la vida, pero fracasará al encontrar que no existe sentido alguno para su existencia. Uno de los principales representantes de esta corriente filosófica es Albert Camus. Quizás es una tontería intentar darle significado a cada cosa. Exactamente, y Camus fue el que también se hizo esta pregunta y también pensó lo mismo que tú me acabas de decir. Entonces, para hablar un poco más de Camus, vamos a ver su biografía. Él nació en 1913 en Francia. Desde que muy temprana edad, él sufrió mucho ya que tenía una familia muy humilde, de bajos recursos, donde su madre tenía varios trabajos para intentar mantener a sus hijos y a Camus. Entonces, aparte su padre murió cuando él tenía muy poca edad en una guerra, entonces él siempre vivió como que en un entorno de escasez y de pobreza. Sin embargo, él siempre se destacó en la parte escolar. Desde que estaba en la escuela y en el colegio fue un muy buen estudiante y esto sus maestros lo pudieron también ver. Él siempre era bueno para expresar todos sus sentimientos y lo que sentía a través de sus escritos. Prueba de ello fue que cuando entró a la universidad se dedicó a seguir la carrera de periodista. Luego fue un novelista también, incursionó también en la parte del teatro, en los ensayos, y de esta forma logró convertirse en un gran referente de la vida intelectual francesa. Prueba de ello fue que en 1957 obtuvo el Premio Nobel de Literatura por diferentes grandes obras como La peste, El extranjero o El mito de Sísifo, del que vamos a hablar más adelante. También fue miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, dirigiendo la revista Combat. Esta revista se distribuía también a lo largo de los diferentes grupos de la resistencia. Entonces, como él estaba rodeado de este ambiente de la guerra, de la política y todo lo que estaba sucediendo en esa época en el occidente, él se empezó a cuestionar mucho sobre el sentido de la vida y sobre las personas que estábamos haciendo de verdad. Entonces lo que él empezó a decir fue como por ejemplo la frase que tenemos aquí, que dice: cualquier hombre a la vuelta de cualquier esquina puede experimentar la sensación de lo absurdo, porque todo es absurdo. Camus también creía que la vida no tiene sentido, porque podemos adoptar una de dos actitudes: o le ponemos fin a todo o nos encargamos de encontrarle nuestro propio significado. En todo caso no va a importar porque la vida es absurda. Camus creía que la realidad de cada uno es diferente y no podíamos basar nuestra realidad en la de otra persona para poder encontrarle un sentido a la vida. Entonces, ¿cuál era la postura de Camus para lo absurdo? Como sabemos, durante varios tiempos, muchos filósofos se dedicaron toda su vida para poder responder diferentes preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida?
Sin embargo, Camus le pone un alto a estas preguntas porque dice que no tienen lógica, ya que la existencia de nosotros no tiene sentido para el universo, ya que el universo es azaroso, es decir, todo va a suceder al azar. Ya, entonces ahora te voy a explicar un poco sobre el mito de Sísifo y lo que quería decir Camus con este. Espera un momento, creo que ya se ha escuchado algo sobre esto. ¿Podría yo explicar esta parte? Pero cuéntame. Según lo que me han contado, Albert Camus en su libro explica su concepción sobre el absurdo y el sin razón del mundo. A esto él se refiere como la brecha que existe entre la búsqueda por encontrarle un sentido a nuestra existencia y la indiferencia del universo ante nosotros, como tú habías dicho anteriormente. Pues este no tiene un razonamiento, simplemente existe, y nosotros somos una parte insignificante para él. A esta situación, Albert analiza 3 reacciones que podemos tener al enfrentarnos con el absurdo. Antes de comenzar a enumerarlas, debemos comprender también un relato griego, el cual se denomina el mito de Sísifo. Pues aquí está la razón del porqué del nombre y de por qué creó este libro en primer lugar. El mito de Sísifo tiene varias versiones dependiendo de a quién se lo preguntes, pero todas concuerdan en lo siguiente. Sísifo fue un rey fundador de Corintio en Grecia. Este personaje era muy astuto y audaz, pues siempre conseguía lo que quería a base de engaños y trampas. Los dioses ya tenían conciencia de lo que estaba sucediendo, pero no decidieron darle mayor importancia, hasta que Sísifo decidió hacerle una jugarreta y traicionó a Zeus, el dios mayor del Olimpo. Cuando este se enteró y se dio cuenta, por la ira que tenía decidió mandar a Tátanos, el dios de la muerte, para que se llevara al rey. Sísifo, al encontrarse con Tátanos, encontró la manera de engañarlo y lo encerró en una jaula. Cuando le contaron esto a Zeus se llenó de coraje y tomó a Sísifo con sus propias manos y lo llevó a su castigo propio. Era empujar una roca enorme por una colina empinada y al llegar a la cima empujar la roca al inicio y volver a empezar, día tras día durante toda la eternidad. Al entender este mito griego, Camus nos relaciona a todos como un Sísifo, pues todos tenemos una enorme roca que cargar sin razón alguna, y lo seguimos haciendo a pesar de entender lo absurdo que es seguir viviendo de esta manera, viendo cómo la roca se cae una y otra vez y volviendo a levantarlo. Esta roca representa nuestras obligaciones, nuestra monotonía, lo absurdo que es vivir. Bueno, la primera reacción que analiza es el suicidio, pues esto sucede al perder algo que era muy importante para nosotros, puede ser el dinero, el amor, la salud, cuando se pierde la esperanza de encontrarse el sentido al universo, y como un absurdo, cuando aquello que era nuestra razón para vivir se convierte en la razón de nuestra muerte. Relacionando esto con el mito griego, podría ser un momento donde Sísifo pierde la esperanza de seguir adelante y se rinde. Deja de cargar esa roca porque es demasiado pesada y decide no volver a levantarla, pues ya no encuentra una razón para hacerlo. Y esto me recuerda a un amigo que yo tuve que se llamaba Secretariat, el cual no podía seguir con su vida y decidió tirarse, porque había perdido todo lo que él más amaba. La segunda reacción es el suicidio filosófico. A diferencia de la reacción anterior, el suicidio filosófico no pretende morir en cuerpo, sino en mente. Se refiere al momento en el cual se decide aceptar una idea prefabricada sobre la existencia, aceptar leyes y normas de una religión y vivir acorde a ellas con la esperanza de algún día encontrar algo mejor más adelante. Esto es un suicidio porque ya no se intenta buscar un sentido a la vida, se pierde el camino de la filosofía. Esto en relación al mito griego podría ser un Sísifo que sigue cargando la roca, pero con una esperanza de algún día obtener una recompensa, de llegar en algún momento a la cima y que su castigo se termine. Esto me recuerda a un amigo, una enemistad un poco rara, se llama Mr. Peanut Butter, el cual siempre que lo veo trata de distraer su mente para no enfrascarse en este pensamiento. Yo llegué en un momento a analizar estas dos opciones. Estaba a punto de realizar la primera, pero luego encontré la tercera opción. Camus decidió proponer una reacción más, pues él sentía que el suicidio no era la respuesta a ese absurdo. Él pensó que la aceptación puede ser también una buena opción a considerar, pues lo que nosotros hagamos o pensemos no va a tener trascendencia alguna en el universo. Este se va a seguir moviendo de cualquier modo, entonces solo nos queda disfrutar de esto, ver las cosas con alegría, con entusiasmo, vivir el ahora, pero tomando en cuenta que el universo no va a hacer nada por nosotros. En el mito griego, Camus se refiere a Sísifo como un héroe del absurdo, pues él ya no busca una recompensa al llegar a la cima o dejar caer la piedra.
Él sabe que esto no tiene ningún sentido, pero aún así lo sigue haciendo día tras día. Él se sigue levantando y sigue yendo por ella, aún sabiendo que no ocurrirá nada más que volver a caer. Bueno, ahora les quiero hablar un poco sobre cómo ha influenciado este pensamiento en la actualidad. Este pensamiento relativamente nuevo ha influenciado a varias personas de escribir sobre el existencialismo o sobre el mito de Sísifo considerando los aportes hechos por Camus. Tanto así que en la actualidad podemos ver varios mensajes sutiles y no tan sutiles en videos musicales, canciones, series, etc. Por ejemplo, tenemos una canción de Avicii, es uno de los compositores más grandes de la música electrónica, donde en una canción denominada Levels, él recrea esta monotonía de las personas, esta roca que todos debemos cargar, y en un momento del video musical podemos ver cómo literalmente está cargando la roca de Sísifo. Una de las mejores referencias que podemos encontrar de esto es mi serie, BoJack Horseman, pues esta serie refleja la filosofía del existencialismo de una manera clara y directa, donde cada personaje tiene una roca que cargar y lo demuestran de manera casi explícita, pues en varios episodios hacen referencias directas sobre el mito de Sísifo y sobre el existencialismo. Eso es lo que yo había comprendido sobre Camus. Bueno, ahora les voy a contar cómo se concibe el concepto actualmente. Se concibe actualmente de tal forma que el ser humano cuestiona su existencialismo alrededor de 3 ideologías, tanto el cristianismo, el agnosticismo y el ateísmo. Kipchak considera que el cristianismo busca el sentido de vivir y morir frente a distintos conceptos como desesperación, angustia y esperanza. Son importantes para descubrir el sentido de la vida. Heidegger, que considera el agnosticismo, cree que el hombre es un yecto, quiere decir un hombre arrojado al mundo, y al hecho de existir le hace ser. Y para Sartre, el ateísmo abarca que el ser humano existe por sí solo y por ende no existe un ser supremo que es Dios. Ahora veremos lo racional frente a lo absurdo. Un punto muy importante que se define así es: el existencialismo constituye una reacción irracionalista al racionalismo de la Ilustración y a la filosofía clásica alemana. Afirman los filósofos existencialistas que el principal vicio del pensamiento racional estriba en tomar como punto de partida el principio de la contraposición entre sujeto y objeto, o sea, el dividir el mundo en 2 esferas, la objetiva y la subjetiva. Como punto primordial, el ser humano busca siempre buscar la esencia de dónde viene y de dónde tiene un propósito para la vida. Muchas de estas cosas nos hemos basado en este mito de Sísifo y lo pudimos observar en muchas circunstancias que nos explicó Boya y también nos explicó Daya. Chévere, Dom. Bueno, para finalizar vamos a hablar finalmente de cómo se podría reestructurar este concepto para evitar las consecuencias negativas que trae el absurdismo. Hay que recordar también que no todo es negativo, pero también hay muchas personas que hemos caído en el absurdismo, pero no muchas de ellas han podido salir de él. Entonces, por ejemplo, según Gutiérrez 2001, nos dice que es necesario conocer el destino de cada uno. De esta forma seremos los únicos responsables de nuestra existencia y sabremos que no basta con tener esperanza, sino también hay que actuar. Además, Camus nos plantea diferentes soluciones, como por ejemplo, nos dice que no se trata de evadir, sino que hay que hacer un frente común donde se reivindique al ser humano. También nos dice que no existe una trascendencia que justifique los valores por los cuales los hombres luchan. Y finalmente nos dice que va a haber días tristes y días de alegría. Quizá la alegría en sí no podría existir, pero va a haber instantes en los que nos sintamos alegres. Finalmente tenemos una frase de Camus que nos dice que la vida no tiene sentido, pero vale la pena ser vivida, siempre que reconozcas que esta no tiene sentido. Es decir, que lo tengamos claro, que no busquemos alguna justificación por cómo hacemos las cosas, sino que la hagamos sabiendo que no tiene sentido, pero aún así la hacemos porque nos hace sentir bien. Y finalmente, Bojack, te quería compartir una frase que nosotros encontramos, que es justo del señor Peanut Butter, que nosotros la relacionamos con Camus, y creo que si Camus estuviera vivo, estaría muy a favor de esta frase, porque podríamos considerar tal vez como que la clave de la vida. Entonces dice así: la clave para ser feliz no es la búsqueda de sentido, sino completamente mantenerte ocupado con disparates sin importancia, hasta que eventualmente mueras. Entonces, podemos pensar en esta frase como quizá la clave para la vida.
también te juntamos aquí unos videos que puedes tú observarlos si es que tal vez no te quedó claro. Incluso pusimos uno que relaciona tu vida con el pensamiento de Camus. Gracias chicos por compartir con nosotros este podcast con nuestro invitado especial Bojack Horseman y nuestra compañera Daya. Nos encontraremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.